En el día de hoy continuamos desarrollando nuestra serie Cómo sanar nuestras relaciones. Nuestro tema de hoy es cómo destruir un espíritu crítico. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien. De nuevo, yo creo que este es un programa muy práctico que mucha gente va a disfrutar y que otros van a ir descubriendo cosas acerca de sí mismo que le podrá ayudar a cambiar. Y esa es la intención de esta serie. Así es, y ciertamente la crítica es algo muy natural en nosotros y ha generado mucho malestar en relaciones que tenemos. Y yo quisiera comenzar entonces hablando de cuando nos referimos a un espíritu crítico, ¿qué queremos decir con este término? Bueno, déjame leerte literalmente una de las definiciones encontradas, porque pudiera definirse esto de varias maneras. Pero esta definición dice, la crítica es la acción de hablar desfavorablemente, de forma trivial, o pasar juicios severos con facilidad en contra de alguien. Bueno, eso está hablando de algo que yo hago, pero la realidad es que yo pudiera pensar esas cosas y no decirlas, y tener en mi interior también esa actitud crítica. Por otro lado, pudiéramos decir que es un pensamiento que puede ser un pensamiento negativo relacionado a otras personas. En el griego la palabra es igual, críticos, pero escrito con K, y no necesariamente tiene una connotación negativa. Pudiera hablar de discernimiento o de juzgar en la forma positiva. Sin embargo, en nuestro contexto, usualmente el criticar tiene esa connotación negativa donde condenamos a otros por sus acciones, por su forma de ser muchas veces. Pero es posible poder usar la palabra de una forma constructiva, de tal manera que pudiera tener una mejor connotación y ayudarnos a entender cómo discernir entonces lo que sería bueno o malo o un curso de acción a tomar. Sí, la palabra críticos en griego, como tú bien ya señalaste, tiene este doble significado de que es capaz de discernir, pero al mismo tiempo es capaz de juzgar. Entonces, ¿cómo diferenciamos nosotros un espíritu crítico de manera positiva, que es aquel que discierne, de un espíritu crítico negativo, que es aquel que juzga? Bueno, como queríamos hablar precisamente de esas diferencias, entre otras cosas en el programa, yo quise traer un cuadro para discutirlo. Y mira las comparaciones aquí. La persona con un espíritu crítico condena a la persona. Realmente es algo, sus palabras van dirigidas de una manera personal. Mientras que la persona que tiene un espíritu ya maduro y que discierne, más bien está condenando, si es una condena, o comentando acerca de la acción que se ha llevado a cabo. Pero ya no es una cosa personal, es un hecho propiamente dicho. En segundo lugar, la persona con un espíritu crítico, más que un espíritu de crítica constructiva, se enfoca en las faltas de los otros y las mide por su estándar. En otras palabras, yo veo lo que tú haces, yo oigo lo que tú escuchas, y en vez de evaluar eso objetivamente, yo lo evalúo de acuerdo a mi estándar, lo que yo considero, mis preferencias, mis gustos, mis ideas, mi trasfondo. La persona madura con un espíritu que discierne, distingue lo que son valores no negociables de aquello que pudiera ser cultural o preferencia. Él sabe que hay valores que no pueden ser negociados, los valores de la verdad, aquellas cosas que la palabra de Dios revela. Pero hay cosas que son culturales, familiares, de trasfondo, de personalidades. Él puede discernir eso. El espíritu crítico tiende a ridiculizar a la otra persona y la hace quedar mal, la hace lucir mal. Mientras que la persona que tiene un espíritu maduro, él escucha al otro. Porque tú no puedes hablar hasta que yo no te haya escuchado, porque es escuchándote que entiendo lo que me está tratando de comunicar y qué está haciendo que tú digas lo que está diciendo. Pudiéramos seguir mencionando algunas cosas. Tú pasas juicio basado en experiencia, el espíritu crítico. La experiencia que yo he tenido, si ha sido mala, de esa misma manera yo tiendo ahora a generalizar y pienso que todo lo que a mí me va a ocurrir va a ser también malo. Pero cuando yo tengo un espíritu más discernidor, yo puedo pasar juicio basado en hechos, algo concreto. No es lo que a mí me pasó, es lo que a ti te está pasando o que yo estoy viendo que está ocurriendo, lo que va a determinar mi juicio, mi opinión. Finalmente, el espíritu crítico es muy negativo, tiende a asumir lo peor. Tú siempre haces eso. Cada vez que eso ocurre, siempre pasa lo mismo, y no necesariamente, mientras que la persona que puede discernir analiza los hechos y no asume de antemano. Y eso es algo importante, que tenemos que esperar a conocer los hechos antes de asumir la realidad de esos hechos que quizá yo no estoy conociendo. Con relación al cuarto punto,
te quería preguntar, porque la Biblia es muy clara y muchos conocen este versículo que dice no juzguéis para que no sean juzgados. Y ahí hablaba entonces de que la persona pasaba juicio y demás. Yo me pregunto, ¿esto es una prohibición en contra de todo tipo de juicio o hay un juicio que realmente es permitido en la Biblia? Bueno, definitivamente hay un juicio permitido en la Biblia. De hecho, el mismo Cristo lo pasó continuamente sobre los mismos fariseos. Cuando Él le dice no juzguéis para que no seáis juzgados, Él estaba pasando un juicio sobre ellos por la forma en que estaban juzgando. La idea realmente es, no juzgues conforme a tu estándar, que eso era lo que ellos estaban haciendo. Ellos estaban condenando a sus seguidores, la población, por ideas que ellos tenían erradas, distorsionadas acerca de lo que la verdad de la palabra era. Y Cristo estaba diciendo, no juzgues de esa manera, no pases ese juicio crítico de cosas que tú mismo cometes. Entonces mi llamado es a juzgar conforme al patrón de Dios y hacerlo de una forma que tenga gracia. Volviendo al cuadro que nos presentabas hace un momento, ¿tú piensas entonces que una persona emocionalmente inmadura tiene un espíritu crítico más frecuentemente que una persona que haya alcanzado cierto nivel de madurez? Sí, definitivamente que sí. Realmente nuestras críticas y esa actitud crítica en nosotros es generada por inseguridades en nuestro interior. Entonces esa persona que tiene esa inseguridad muchas veces tú la ves destruyendo la reputación de otros, pero yo lo hago porque al yo criticarte, destruir tu reputación, yo me siento superior, yo me siento mejor. Y muchas veces lo hago cuando he oído que quizás tú has dicho algo de mí, entonces ahora yo quiero dañarte a ti para que yo pueda quedar por encima de ti. La persona que discierne no tiene esa característica. Muchas veces, aun cuando escuche que tú has hablado mal de mí, prefiere callar, porque hay muchas veces que es preferible el silencio antes que la defensa. Él tiene esa madurez. Por otro lado, la persona con espíritu crítico le gusta confrontar al otro, pero le gusta hacerlo públicamente muchas veces. ¿Por qué? Porque ahora yo no solamente emito un juicio para mí, sino que yo trato de convencer a otros de la realidad de tu vida o de tu nombre o de tu mal obrar, mientras que la persona madura, la persona que tiene un juicio más bien, que puede discernir correctamente, puede confrontar y debe confrontar en ocasiones, pero tiende a hacerlo en privado, porque la idea no es hacerte quedar mal, hacerte lucir mal, sino que puedas mejorar como persona. Y finalmente, la persona con un juicio crítico no tiene gracia, no tiene misericordia. La otra persona madura, en la que Dios ha trabajado, en la que Dios ha transformado, va a ser una persona entonces llena de gracia, llena de misericordia para con ese otro. Miguel, ¿cuál tú crees que es el antídoto para destruir este espíritu crítico del que veníamos hablando anteriormente? Bueno, hay muchas cosas que uno pudiera decir. Sin embargo, en una ocasión Jesús hizo un comentario que yo creo que si lo lleváramos a cabo probablemente nos sirviera como un antídoto muy poderoso. En Lucas 6:41 Jesús hace la pregunta, ¿y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? Lo que Cristo está haciendo es llamándonos la atención acerca del hecho de que muchas veces yo te estoy llamando la atención a ti sobre algo que yo lo hago también y quizás lo hago hasta peor que tú, por eso se le llama viga lo que está en mi ojo y tú tienes una paja, o que eso que tú estás haciendo, aunque quizás sea incorrecto, comparado con otras cosas que yo hago que tienen mayor envergadura, yo no estoy viendo eso que estoy haciendo y sin embargo, en vez de enfocarme en mi persona y transformar aquello que está mal en mi persona, yo estoy enfocado en tu persona. Entonces el mejor antídoto es realmente dejarme de enfocar en el otro y enfocarme en mí mismo. En el cuadro que tú traías hace un momento, tú hablabas de que una persona con un espíritu crítico con mucha frecuencia tiende a juzgar por la apariencia. Yo me pregunto, ¿qué nos lleva a juzgar tan fácilmente aquello que nosotros vemos superficialmente? Bueno, de nuevo, yo creo que a lo largo del programa pudiéramos estar respondiendo esa pregunta de diferentes maneras, pero mira lo que Cristo dice en Juan 7:24, no juzguéis por la apariencia, sino juzgar con juicio justo. En otras palabras, cuando yo juzgo por la apariencia, lo que está ocurriendo es una ausencia de ese juicio justo en mí. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que crea mi juicio injusto? Bueno, hay muchas cosas que lo hacen. Mi sentido de autojusticia, por un lado, el hecho de que yo no he observado, no he escuchado más detenidamente. Si yo hago eso, me voy a convertir en una persona más reflexiva. Personas sabias tienden usualmente a oír más antes de hablar,
hablar menos, obviamente, eso nos va a ayudar a la hora de hablar, de emitir un juicio más justo. Yo creo también que otra de las cosas que nos lleva a eso, como ya mencioné, es nuestro sentido de autojusticia, que con frecuencia me hace sentir, me hace creer que yo soy mejor que tú, lo puedo hacer mejor que tú, soy superior que tú, y realmente eso le da color a mi juicio y lo convierte en algo injusto. Nosotros no conocemos tampoco todos los detalles, todas las circunstancias, todas las coyunturas. Entonces, no conociéndola, teniendo poca sabiduría, no habiendo escuchado lo suficiente, emitimos un juicio rápido que se convierte en un juicio injusto y un juicio basado en apariencias nada más. ¿Tú no crees que también haya como que mucho de orgullo y falta de tolerancia en el juzgador, en aquella persona que juzga? No, definitivamente. Yo creo que la raíz, si pudiéramos decir, de ese juicio, en definitiva es el orgullo humano. El orgullo humano que cuando ve algo y no lo encuentra bien hecho, en vez de decir, bueno, eso creo que pudo haberse sido así o déjame contribuir a mejorar esto, no, lo que tiende es a condenarlo. Pues de esa manera él luce más inteligente, él luce más listo, más experimentado y en realidad eso es lo que está detrás de todo eso. Pero nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal y no vamos a decirlo, yo en mi orgullo o creo que soy mejor que tú, no lo vamos a decir de esa manera, no. Nosotros queremos ser un poco más piadosos y entonces, o lucir nosotros más piadosos. Entonces lo que hacemos es, usamos palabras bonitas para simplemente poner en evidencia mi experiencia, mi experticio, cuánto sé, cuánto el otro no sabe y cuánto el otro necesita de mí. Una historia que a mí me transformó aparece en uno de los libros de Chuck Swindoll. Es un libro que yo leí hace muchos años atrás, es un libro sencillo, se llama El despertar de la gracia, pero en el momento que yo lo leí era justo lo que yo necesitaba y creo que es justo lo que mucha gente necesita. En ese libro él habla de que en una ocasión él fue invitado como charlista, tuvo 3 días en un seminario hablándole a un grupo numeroso de personas. Él es un charlista, un pastor, pero un charlista internacional muy conocido. Y en la primera fila hay una pareja cuyo esposo se dormía a los 10 o 15 minutos de él comenzar a hablar. Y él entonces se sentía incómodo, se sentía molesto y hablando hacía juicio en su mente sobre este hombre. Y decía, eso es increíble, yo no sé para qué traen a estos hombres, seguro fue que la esposa lo obligó, él seguro no quería venir, pero ella insistió y eso es lo que yo digo, que las esposas no deben insistir, no deben arrastrar a sus esposos. Todo eso mientras predicaba. Mientras predicaba. Al final de la conferencia, ya después de los 3 días de conferencia, la pareja se acerca y la esposa le dice, pastor, yo quiero pedirle perdón porque como usted notó, mi esposo se dormía muy rápidamente cuando usted comenzaba a hablar y lo que ocurre es que mi esposo tiene cáncer terminal, está bajo morfina y su último deseo era poderle ver en persona antes de él morir y aquí él vino a verle. Chuck Swindoll dice que él se sintió malísimo porque aquí él estaba como charlista, como pastor, tratando de ministrar, condenando a un hombre que su último deseo antes de pasar al otro mundo era poder ver al pastor Swindoll en persona. Así somos, nosotros no conocemos lo que está detrás de las acciones. Un ejemplo bastante conmovedor. Definitivamente yo me imagino que aquel día él aprendió una lección. Definitivamente, raramente yo puedo hacer esa historia como me acaba de pasar ahora sin que mis ojos se llenen de lágrimas y no sé cuántas veces yo he hecho esa historia. Increíble.